Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 20 de octubre del año 2021. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 39 al 48. Jesús dijo a sus discípulos: entiéndalo bien, si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Pedro preguntó entonces: Señor, ¿esta parábola la dices para nosotros o para todos? El Señor le dijo: ¿cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel a quien su Señor, al llegar, encuentre ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si este servidor piensa: mi señor tardará en llegar, y se dedica a golpear a los servidores y a las sirvientas, y se pone a comer, a beber y a emborracharse, su señor llegará el día y la hora menos pensada, lo castigará y le hará correr la misma suerte que los infieles. El servidor que, conociendo la voluntad de su señor, no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel que sin saberlo se hizo también culpable, será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho, y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Claro, vamos a poner un ejemplo muy concreto que todos los cristianos conocemos. ¿Quién sería este administrador fiel a aquello para lo cual lo asignó su amo, nuestro Señor Jesucristo? Y pongamos el ejemplo de los primeros administradores, los apóstoles. ¿Administraron bien el tesoro que les dejó para cuidar nuestro Señor Jesucristo? Y vaya si lo hicieron. Estuvieron firmes en su puesto, cuidaron de esos bienes, cuidaron de esa vida de la cual ellos mismos estaban participando y gozando, y todos aquellos que se acercaban, todos aquellos a los cuales tenían que servir y que eran futuros depositarios, eventuales depositarios de esos bienes, les sirvieron. Les dieron todo aquello lo necesario para que el progreso de ellos fuera un progreso que los condujese a donde el Señor quiere llevarnos a todos, que sea la posesión de la vida. Nosotros como cristianos, hermanos, sabemos que el Señor está siempre con nosotros. Partimos de una base de fe, el Señor no nos ha dejado solos, el Señor fue al Padre, como aquel que va a un largo viaje y algún día volverá, y así lo prometió nuestro Señor. Pero mientras tanto nos ha dejado el Espíritu Santo, y en ese poder y con ese poder el cuidado de aquello que debe ser de parte nuestra la tarea esencial. Cuidar de los miembros de la Iglesia, cuidar de todos aquellos que verdaderamente son depositarios de los bienes de la vida, del tesoro de la vida. Y para eso se requiere una tarea a través de la cual mostremos nosotros una verdadera consagración al Señor, consagración al trabajo que estamos haciendo. El Señor ha de venir, el Señor así lo ha dicho, y vendrá así, finalmente, uno dirá, bueno, vendrá a juzgar de todos nosotros, a justos e injustos. Sí, y de parte de nosotros, aquellos que tenemos la familiaridad permanente con el Señor, las venidas del Señor, el Señor está viniendo siempre, el Señor no deja de asistirnos, el Señor no deja
de estar atento a nuestras necesidades, no deja de darnos todo aquello que es necesario para que a su vez nosotros demos hacia nuestro prójimo la asistencia suficiente que procede del Señor y con la cual somos nosotros los servidores de todos aquellos que configuran la Iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, nuestros hermanos en la fe. Somos fieles a lo que nos encomendó el Señor. Cuidamos de aquellos que realmente necesitan por muchas razones el cuidado, ¿no es cierto?, la vela permanente de aquellos que son servidores en mayor grado porque, bueno, han crecido, han madurado cristianamente y saben a nivel de la más íntimo de su conciencia que la obligación, entre paréntesis o entre comillas, mejor dicho, esto de la obligación es algo que surge del corazón como una necesidad de la conciencia. Es cuidar de nuestros hermanos de fe, que se mantengan en fe, que no les falte nada de lo que el Señor provee y que lo hace a través de nosotros muchas veces, como Él lo hace, que es de la mejor manera en que se debe hacer. Porque el que cuida en definitiva de todos, el que es el servidor de todos, el que es el vigilante de todos, es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros somos colaboradores, tenemos que cumplir con una labor que como servidores, servidores del reino de la vida, en nosotros es nuestra tarea más importante. Somos amados por el Señor, ricos en ese amor que el Señor deposita en nosotros. Bueno, ese amor volquémoslo hacia todos aquellos hacia los cuales debemos cuidar también nosotros. Buenos administradores. Y sí, fíjese, el ladrón, estamos viendo estas lecturas, hermanos, llamado teológicamente de carácter escatológico. Sí, no pensemos terriblezas y en un fin del mundo conforme a la lectura de un almanaque que muchas veces simplemente es una ocurrencia humana. Pensemos desde el amor y aquellas cosas que tienen que ver exclusivamente con el amor de Dios hacia nosotros, y el amor de Dios hacia nosotros en Cristo Jesús quiere decir el amor a todos por igual. Algunos por distintas carismas y cosas que solamente el Señor conoce, tienen una obligación inmediata, una responsabilidad, diríamos mayor en términos de comparación, pero una comparación que no debe hacerse en orden a mérito alguno, sino orden a aquel mandato de la conciencia, que cuanto más cerca estamos del Señor, más cerca queremos estar de nuestros hermanos. Y en ese sentido somos espontáneamente servidores, buenos administradores, de aquello que realmente es la vida para nosotros y sabemos que es la vida para el otro. Entonces somos buenos administradores de los bienes que nos ha comunicado el Señor por su amor y su gracia. Y en ese sentido nuestro servicio, el cuidado de la casa del Señor que es la Iglesia, y en ese sentido la seguridad en que debemos mantener precisamente la seguridad de la Iglesia y de sus miembros, para que cuando el Señor venga, que los vea bien servidos, con el alimento suficiente, robustos en la fe y en el ejercicio del amor. Vea que el administrador al cual le confió todos sus bienes ha cumplido con la tarea que Él le asignó. Reino del servicio, decimos, bueno, como servidores, como lo fue el Señor y lo sigue siendo para con todos nosotros, seamos nosotros también en el orden para el cual hemos sido precisamente puestos por el Señor. Cuando el Señor venga nos dará el galardón con el cual el Señor castiga, sanciona y también premia a todos aquellos que merecen ser partícipes de ese galardón. Uno diría castiga, no, sanciona a aquellos que no cumplen con su deber. Sí, porque en realidad el que no cumple con este deber siendo asignado por el Señor es porque verdaderamente todavía no ama a sus hermanos. De ahí la figura que propone en esta parábola el Señor, ¿no? Mi Señor se tarda.
Bueno, estos son los que generalmente entienden las cosas desde un punto de vista literal, carnal. El Señor tiene que venir en tal fecha, no viene, se tarda. ¿Y qué hace? Y se vuelve a las cosas de atrás. Y entonces ya no sirve como debe servir. Entonces se vuelca a la relación mundana con aquellos que no son verdaderamente miembros del reino, amadores de su prójimo. El Señor lo va a sorprender también en esa gestión, porque va a venir inesperadamente para aquellos que no tienen con Él la relación cotidiana que tienen todos aquellos que sí cumplen con la asignación y entienden lo que viven. El Señor está viniendo siempre. No los sorprende la venida del Señor. La esperan, la quieren, la aman. Así debemos ser, hermanos. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, pienso que muchos, ¿verdad? Esta espera, más que nada la viven. ¿Cómo la viven? Haciendo el trabajo. ¿Y cuál es el trabajo? Amar. Y en la medida en que uno ama al Señor y ama al prójimo como a uno mismo, está viviendo la venida del Señor. Y si uno persevera en ese amor a Dios y al prójimo, está asegurando esa llegada que no va a ser sorpresiva, pero sí va a ser de mucha alegría del Señor. De mucha alegría del Señor y de aquellos que lo guardan con fe. Estamos deseando la venida del Señor, porque será la consumación de todas las cosas y de esta vida plena, que es la que verdaderamente aguardamos desde esta fe, con que el Señor nos ha puesto en la misión y para la misión que Él nos ha asignado. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Y, Señor, pedimos tu bendición para este día, para este servicio al cual nos has puesto aquí en este mundo como cristianos veraces, para el cuidado de todos los bienes de tu iglesia, de ese tesoro que tú has fundado, de esa riqueza que nos comunicas, de esa posesión que finalmente será verdaderamente, de la cual seremos verdaderamente partícipes, Señor. Te esperamos siempre, Señor, y siempre estás viniendo, porque siempre estás atento a nosotros. Señor, queremos estar atentos al servicio para el cual nos has puesto. En tu nombre santo lo pedimos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.